Teoría marxista. El marxismo es la escuela de pensamiento social, económico y político basada en la teorización de Karl Marx y Friedrich Engels, filósofos alemanes del siglo XIX, así como también economistas, sociólogos, periodistas y revolucionarios socialistas. Nacido en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto europeo de la Segunda Revolución Industrial y de la cuestión obrera, ha recibido a lo largo del tiempo, especialmente en el siglo XX, notables y variadas interpretaciones y derivaciones en formas muy alejadas de las formulaciones originales y en abierto contraste entre sí. El término socialismo científico fue acuñado por Karl Marx para referirse a su visión del socialismo, ilustrada en sus numerosos trabajos sobre sociedad, historia y economía. En oposición al socialismo utópico, Marx creía que la praxis del movimiento obrero debería basarse en un análisis riguroso. A Marx se debe la noción de lucha de clases ilustrada en el Manifiesto Comunista de 1848. Marx se propone en sus obras demostrar cómo el capitalismo, gestionado por la burguesía, oprime al proletariado, trabajadores industriales de la cultura romana proletarius, perteneciente a la clase más baja de ciudadanos, cuyo único aporte al Estado son sus hijos, proles, descendencia, en la fase histórica en la que escribió. En la obra Das Kapital, El Capital, Marx analiza cómo los capitalistas compraran fuerza de trabajo a los trabajadores, obteniendo el derecho a revender el resultado de la actividad productiva, obteniendo así ganancias. Esto, según Marx, conduce a una desigualdad insostenible en la distribución de la riqueza. Para Marx era solo cuestión de tiempo. Las clases trabajadoras de todo el mundo, habiendo tomado conciencia de sus objetivos comunes, se unirían para derrocar el sistema capitalista que las oprimió. Lo consideró un posible resultado de un proceso histórico en curso. De las ruinas del capitalismo, después de un periodo de transición, dictadura del proletariado, en el que el Estado controlaría los medios de producción, surgiría una sociedad en la que la propiedad pasaría a la sociedad misma en su conjunto. El Estado estaba, por tanto, destinado a disolverse. La propiedad privada se limitaría a los efectos personales. La consecuencia de la propiedad colectiva de los medios de producción habría sido, en opinión de Marx, el fin de la división de la sociedad en clases sociales y, en consecuencia, el fin de la explotación y la plena realización del individuo. El ateísmo, característico del socialismo marxista, fue una consecuencia lógica del materialismo dialéctico que el marxismo adoptó como método. Doctrina social y política. Contexto histórico-filosófico. Movidos por la crítica a la filosofía dialéctica de Hegel, la batalla teórica contra sus seguidores de la llamada izquierda hegeliana, entre otros Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Arnold Ruge y Max Stirner, la tradición del siglo XVIII del materialismo filosófico de origen, la Ilustración, entre otros Voltaire, el barón de Holbach, Gotthold Ephraim Lessing, Claude Adrien Helvetius y Denis Diderot, a la economía política de la escuela clásica, refiriéndose principalmente al pensamiento de David Ricardo, Adam Smith, Adam Ferguson y Jean-Charles Leonard Simond de Sismondi, y a las contribuciones originales hechas al científico protoinformático Charles Babbage en el campo del desarrollo tecnológico y la innovación, y al consiguiente tema de la división del trabajo, que pasó a la historia como los dos príncipes de Babbage, al llamado socialismo utópico francés y otros, entre otros Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, Pierre-Joseph Proudhon, William Thomson, Robert Owen, Constantin Pequeur y Friedrich Wilhelm Schulz, a la antropología social de Lewis Henry Morgan y a las teorías evolucionistas de Charles Darwin, Marx desarrolló una crítica revolucionaria de la sociedad moderna, recogida en particular en su obra fundamental, aunque quedó inconclusa, El Capital. Movimiento socialista. El movimiento socialista nació y se desarrolló en paralelo a la Segunda Revolución Industrial, siglo XIX. El socialismo se caracteriza por el cuestionamiento del principio de propiedad, consecuencia del rechazo del individualismo liberal, y es por tanto portador de un cambio radical en la sociedad. Así, la relación político-social afirmada por la Revolución Francesa se encuentra trastornada, en el sentido de que ahora lo social es el ámbito de discusión. El objetivo socialista es, por tanto, la consecución de la justicia social. Este concepto recuerda tres elementos principales: la reflexión del siglo XVIII, gracias a la cual se desarrolló el principio de igualdad, el clima romántico, que jugó un papel importante en su desarrollo, y las condiciones sociales de la primera revolución industrial, razón decisiva para que la doctrina salga de la abstracción. Así, este término,
justicia social, viene a indicar la búsqueda de un posible equilibrio de la propiedad, del fin de la explotación y del egoísmo individualista, de una moral de solidaridad entre los hombres, etc. El siglo liberal había creado su antítesis, mientras que el liberalismo, barriendo con la sociedad cerrada y rígida típica de la Edad Media, era el régimen de libertad política y poder económico de la burguesía. El socialismo se dirigía a las clases explotadas, al proletariado y a los campesinos, prometiéndoles un mundo en el que el poder del hombre sobre el hombre fuera abolido. En este sentido, la raíz de las injusticias sociales se identificó precisamente en el capitalismo. Son muchas las corrientes socialistas que se articularon a lo largo del tiempo. El anarquismo, Mikhail Bakunin, Piotr Alexeyevich Kropotkin, los distintos exponentes nacionales, el inglés, Robert Owen, el francés, Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc, Louis-Auguste Blanqui, el italiano, Leonida Bisolati, Carlo Cafiero, Andrea Costa, Anna Kulishov, Enrico Malatesta, Filippo Turati, el alemán, el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels. Todas estas teorías y movimientos políticos están unidos por los elementos fundamentales descritos anteriormente. Las corrientes pueden canalizarse en al menos dos grandes grupos, el socialismo reformista y el socialismo revolucionario. El primer grupo se caracteriza por la búsqueda de una progresiva expansión sustancial de los derechos humanos como medio para superar gradualmente el capitalismo. El segundo niega la posibilidad de una transformación endógena del método de producción capitalista, proclamando la inevitabilidad de una revolución violenta para derrocar la sociedad burguesa. Socialismo científico o marxista. El término comunismo apareció alrededor de la década de 1830 inicialmente como sinónimo de socialismo, para luego indicar una mayor radicalidad y el carácter colectivista específico de las teorías propuestas. Perdió nuevamente su significado específico en la segunda mitad del siglo XIX, solo para ser revivido, en particular por Lenin, para distinguir el socialismo revolucionario del reformista. Se utilizó y se sigue utilizando igualmente para indicar otros componentes políticos revolucionarios arraigados en la tendencia socialista y libertaria, como el anarcocomunismo. Hoy en día, este término suele referirse tanto a las teorías socialistas del filósofo alemán Karl Marx como a las derivadas de él, centradas en un análisis del capitalismo y la descripción científica de su superación. Ilustración 19, en rojo, Treveris, Alemania. Marx nació en Treveris, en Renania, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Entre sus textos fundamentales encontramos los manuscritos económico-filosóficos de 1844, La Sagrada Familia, 1845, las tesis sobre Feuerbach, 1845, la ideología alemana, 1845, la pobreza de la filosofía, 1847, el manifiesto del Partido Comunista, 1848, trabajo asalariado y capital, 1849, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852, Grundrisse, 1857 a 1858, para la crítica de la economía política, 1859, la inacabada Magnum Opus, obra maestra, de El Capital, 1867, la Guerra Civil en Francia, 1871, y la crítica del programa de Gotha, 1875. En todas estas obras es fundamental la colaboración de su amigo y filósofo Friedrich Engels. Marx también jugó un papel activo en la organización del movimiento obrero, participando en la Primera Internacional de 1864, chocando en particular modo con los anarquistas y proponiendo una colaboración internacional del proletariado que llevaría a la superación de la nacionalidad y el sectarismo. Materialismo histórico. Como muchos otros filósofos del siglo XIX, Karl Marx se interesó por la historiografía, esbozando una concepción personal de la historia que, por su originalidad, toma el nombre específico de materialismo histórico. Eso es la ciencia de la historia que, poniendo fin a todo tipo de filosofía finalista, busca sus características materiales objetivas. Veámoslo en detalle. Proceso histórico.
El filósofo alemán comienza considerando la producción de los medios de subsistencia como una actividad fundamental del hombre, así como la primera acción histórica específicamente humana. A partir de esta actividad, identifica otras tres: la creación y satisfacción de nuevas necesidades, la reproducción, por tanto, la familia y finalmente la cooperación entre múltiples individuos. La conciencia surge solo ahora. A diferencia de muchos otros, Marx no perfila la conciencia como un presupuesto del hombre, aunque reconoce su papel fundamental en la vida, pero como un producto social que se desarrolla en relación con la evolución de los medios de producción y a todo lo que ellos implican, en una palabra, a las fuerzas productivas. Por tanto, la conciencia se manifiesta de diferentes formas según el proceso histórico, pero solo con la posterior división entre trabajo manual y mental, la conciencia puede automatizarse del mundo, dando lugar a formas culturales conocidas. Por tanto, la totalidad del ser social debe ser investigada desde la esfera productiva. Esta separación entre conciencia y condiciones materiales da lugar a la ideología. La ideología juega un papel esencial, ya que corresponde a la necesidad de las clases dominantes en un periodo histórico determinado de presentarse como una clase universal, por tanto, portadora de valores universales, expresados precisamente en la ideología. Esa es toda forma de representación teórica inconsciente de su propia condición histórico-material. Por tanto, las ideas están separadas de sus raíces históricas y universalizadas. El materialismo histórico se presenta como fuertemente antiideológico. Toda la doctrina socialista marxista es definida por su autor como no ideológica, ya que quiere mantener sus propias raíces realistas e históricas. Dialéctica histórica. Desde una perspectiva marxista, la historia procede, por tanto, a partir de la esfera económico-social. Ella está impulsada por un proceso dialéctico, conocido como materialismo dialéctico, por una contradicción que genera un conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Estas últimas son el conjunto de relaciones que los hombres entablan durante la actividad de producción, relaciones sociales, de propiedad, jurídicas. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura, la base real sobre la que se levanta una superestructura, es decir, todas las demás expresiones humanas, culturales e institucionales. El conflicto entre estos elementos conduce a la superación de diversos momentos históricos y a la llegada de nuevas civilizaciones, caracterizadas por otros métodos de producción y por otra oposición dialéctica. Esto se manifiesta en la lucha de clases entre la clase explotadora y la clase explotada, otro elemento esencial de cada época que conduce a puntos de inflexión trascendentales, como la Revolución Francesa o la caída del Imperio Romano. Por tanto, la historia transcurre dialécticamente. La crítica materialista de la religión. La religión es el opio de los pueblos es una de las declaraciones más frecuentemente parafraseadas del filósofo y crítico de la economía política Karl Marx. Fue traducido del original alemán Die Religion ist das Opium des Volkes, literalmente, la religión es el opio del pueblo. La cita, extraída de la introducción de Para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en su versión completa y menos conocida, tiene este aspecto. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como es la condición de una condición sin espíritu. Es el opio del pueblo,